Revelado. La increíble transformación de esta abuela que gastó 60.000 euros en una sorprendente, Doña Rosa, una abuela de 70 años, había pasado la mayor parte de su vida sacrificándose por su familia. Desde que su esposo partió, la soledad la envolvía como una sombra. Criar a sus hijos y cuidar de sus nietos se había convertido en su única razón de vivir. Pero, un día, mientras veía una pintura en un anuncio, una chispa se encendió en su interior. Ese deseo de pintar, de expresar todo lo que había guardado para sí misma, se volvió urgente. Y así, la decisión de invertir 60.000 euros de sus ahorros en un curso de arte la sorprendió a ella misma. Nunca había hecho algo solamente para ella, y ese acto en sí desbordaba la idea de ser egoísta. El día de la inscripción, Rosa sentía su piel erizarse. La idea de plasmar en un lienzo sus sentimientos la llenaba de emoción, pero también de miedo. ¿Sería capaz? En su hogar, la reacción no se hizo esperar. Sus hijos, al enterarse, la miraron con decepción y desconfianza. ¿Por qué gastar tanto en un capricho, madre?, preguntó Laura, su hija mayor, dejando caer el peso de la culpa sobre sus hombros. Rosa, con el corazón encogido, intentó explicar que necesitaba esto, que había soñado con ello toda su vida. Sin embargo, sus palabras parecían perderse en el aire como si fueran simples melodías olvidadas. Los días de clase se sucedían, y cada pincelada que daba en el lienzo era un acto de rebeldía contra sus propios miedos. La pintura se convirtió en su refugio, la única forma de nadar en un mar de dudas y expectativas ajenas. Pero cada vez que regresaba a casa, la tensión se hacía palpable. Mientras creaba, sus hijos la criticaban a sus espaldas, cuestionando la sensatez de su inversión y las prioridades de una madre. Rosa se sentía dividida entre la necesidad de seguir su camino artístico y el peso abrumador de la culpa. ¿Y si esto no sirve para nada?, una voz interna le susurraba, mientras observaba sus obras. La angustia crecía, su respiración se volvía irregular al pensar en el juicio de su familia, y los murmullos de la comunidad se volvieron ecos que le llenaban la mente de inseguridades. La alegría de descubrir su talento pronto se convertía en un dilema desgarrador. ¿Debería renunciar a su sueño para mantener la paz en casa? Todo lo que había trabajado para revitalizarse podía desvanecerse en un instante, como colores que se desdibujan en el agua. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la fecha de la exposición se acercaba, Rosa se vio asaltada por una sensación de pánico. Era la oportunidad de mostrar al mundo su arte, pero a la vez, su propia vulnerabilidad. ¿Qué pasaría si fracasaba? La presión familiar la aplastaba y la vergüenza de presentar su alma a la crítica pública la llenaba de ansiedad. Las discusiones en el hogar se volvían más intensas, y la tensión entre ellos se palpaba como un hilo afilado. Rosa miraba sus cuadros incompletos, y en cada trazo, sentía que la decisión de ser artista o seguir siendo la madre entregada colgaba de un hilo frágil, y en ese instante, mientras se acercaba la noche de la exposición, comprendió que quizás quedó atrapada en la imagen de la madre perfecta, olvidando que también era mujer. ¿Se atrevería a romper esas cadenas? La tormenta de emociones en su interior se convertía en un clamor desesperado, y en su mente resonaban las palabras de sus hijos, la crítica de la comunidad, sobre todo, el eco de su propio anhelo. ¿Logrará liberarse de los miedos y dejar fluir su arte, o se rendirá ante la presión familiar? La decisión que debía tomar no solo cambiaría su vida, sino que definiría su legado. La noche de la exposición llegó envuelta en una atmósfera electrizante. Rosa contemplaba su reflejo en el espejo, un rostro marcado por la incertidumbre, pero también por una nueva determinación. Había pasado meses sumergida en la pintura, y aunque los cuadros le resultaban familiares, su valor aún era un enigma. En el instante en que salió de casa, sintió que sus pasos eran tanto una huida como un avance hacia lo desconocido. Al llegar a la galería, el bullicio de voces la envolvió. Su corazón latía con fuerza,
resonando el eco de su miedo a ser juzgada. Los murmullos familiares le aturdían, pero también una expectativa que nunca había sentido. La mirada de los asistentes se posaba en las obras, y con cada reacción, Rosa se enfrentaba a la respuesta a una pregunta que la atormentaba: ¿valía la pena? Mientras observaba cómo la gente contemplaba sus creaciones, algo en su interior comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que su angustia no era solo por el juicio ajeno, sino por la inseguridad que la había acompañado durante toda su vida. Era el momento no solo de mostrar su arte, sino también de revelarse a sí misma. Cada pincelada en esos cuadros simbolizaba sus sentimientos, sus luchas, y posiblemente, su libertad. Al acercarse a uno de los grupos que discutía frente a sus obras, sintió que el aire se le cortaba. «Es un reflejo de su alma», dijo un hombre, y esas palabras despertaron en ella una calidez inesperada. Rosa sonrió. Quizá no necesitaba la aprobación de sus hijos o la comunidad para validar su esfuerzo. Quizá el reconocimiento que realmente buscaba era el suyo propio. De repente, el espíritu artístico que había despertado comenzaba a imponerse sobre el peso del pasado. La presión de ser la madre perfecta, la mujer sacrificada, se sentía menos agobiante en medio de esa multitud que apreciaba su trabajo. Para esos extraños, su arte era simplemente eso, arte, sin la carga emocional de las expectativas familiares. Fue entonces cuando una figura conocida se acercó, la sombra de su hija Laura a su lado. «Mamá, estoy impresionada», dijo la joven con un nudo en la garganta. Rosa sintió que su corazón se iluminaba. Laura era su crítica más dura, y ver sus ojos brillar de admiración generó un triunfo inesperado en su interior. El camino no se despejaba de obstáculos, pero una nueva perspectiva brillaba en su mente. Comprendió que su crecimiento personal se intensificaba con cada paso que daba lejos de las limitaciones que había impuesto. Con cada instante que pasaba en la galería, empezaba a despojarse de la imagen que otros habían proyectado sobre ella. La culpa y la necesidad de conformidad comenzaban a disiparse como el polvo en el aire, pero cuando vio a su hija escaneando otros cuadros, Rosa sintió un estallido de duda. ¿Y si esto cambia todo?, se cuestionó, enfrentándose a la posibilidad de que su nueva realidad destruyera lo que había construido. ¿Sería capaz de resistir la tentación de retornar a su antigua vida, donde todo giraba en torno a las expectativas de los demás? Mientras la noche avanzaba, Rosa enfrentaba no solo su primera exposición, sino la posibilidad de una vida completamente diferente. La transformación que había comenzado podía llevarla más allá de su arte. La decisión de avanzar o retroceder la abordaba con fuerza. Al mirar sus obras, Rosa sintió que estaba al borde de una revelación. Necesitaba decidir si permitiría que su crecimiento personal floreciera o se mantendría encadenada a lo que otros esperaban de ella. La exposición era solo el principio, y la realidad que enfrentaba requería mucho más que coraje, demandaba una valentía absoluta. ¿Podría Rosa dar el paso definitivo hacia su verdadera identidad, o sucumbiría una vez más a la presión familiar? En su mente, el dilema se intensificaba, y solo había un camino por delante, uno que la llevaría a la verdad que escondía en su corazón. Pero, antes de tomar esa decisión crucial, una voz al fondo de la galería llamó su atención. «Estamos a punto de comenzar el panel de comentarios», anunció el moderador. La ansiedad retumbó en su pecho. Sería el momento de ser escuchada, y quizás, finalmente, comprendida. El panel de comentarios se convirtió en el escenario de la confrontación que Rosa había temido, pero también anhelado. A medida que se acercaba, su mente empezaba a abarrotarse de pensamientos contradictorios. La voz del moderador resonaba con autoridad, pero seguía siendo un eco distante frente a la tormenta que la invadía. Cada asistente a su alrededor parecía una figura de jurado, lista para medir no solo su arte, sino su esencia misma. Se sentó entre los otros artistas, la palpitante cercanía de sus cuadros detrás de ella. En su mente, las palabras del hombre que había dicho que sus obras eran un reflejo de su alma brillaban con intensidad. ¿Era realmente así? Ese pensamiento la aterraba y a la vez la llenaba de energía. La primera pregunta del público abordó su proceso creativo. ¿Qué te inspiró a pintar estas obras tan personales? Rosa tomó aire profundo antes de responder. El miedo al ridículo se transformaba en una oportunidad de apertura. Mi inspiración proviene de mis propios dolores y alegrías, de momentos que muchos de nosotros experimentamos en silencio, contestó, sintiendo que sus palabras eran más que una respuesta.
Era un pequeño ladrillo en la construcción de su identidad. Los comentarios fluyeron, y con cada intervención se sentía un poco más libre. Una mujer comentó sobre una obra que retrataba un mar revuelto, a lo que Rosa respondió que representaba su lucha interna. Ella había pintado cada ola en ese lienzo como las emociones que había reprimido durante años. La conexión que estaba forjando con los espectadores era auténtica, sentía sus intereses genuinos. La atmósfera se volvió catalizadora, sin embargo, no todo eran palabras suaves. Un crítico destacado cuestionó la técnica en uno de sus cuadros más abstractos, acusándola de superficialidad. Rosa sintió que su estómago giraba, pero en lugar de retraerse, recordó la mirada de admiración de su hija. Enfrentada a esa resistencia, una valentía nacía en su interior. Puede que no se ajuste a lo que esperabas, pero para mí es una representación de lo que he sido y lo que lucho por ser, replicó con firmeza. La conversación se tornó intensa, y Rosa comenzó a darse cuenta de que, en cada respuesta, había una chispa de descubrimiento personal. Ella se estaba defendiendo, desnudando su vulnerabilidad, y eso le daba fuerza. Con cada palabra, se liberaba un poco más de la sombra de las expectativas ajenas. Mientras la hora avanzaba, clientes, coleccionistas y otros artistas comenzaron a acercarse para agradecerle, leer sus trabajos, incluso pedirle que compartiera su proceso. Una extraña calidez comenzaba a florecer en su pecho. Se dio cuenta de que había creado un espacio donde pudo ser vista, sin filtros, sin miedo. Fue un momento de transformaciones, no solo para sus cuadros, sino también para ella misma. Finalmente, cuando el panel llegó a su fin, el moderador entonó un comentario final sobre la importancia del arte como herramienta de sanación y comunicación. Rosa sintió que esas palabras resonaban profundamente, como un eco de todo lo que había estado intentando expresar. Había hablado desde su verdad, interponiéndose entre el artista y la madre que había sido. Mientras se alejaba del micrófono, un impulso brotó de su interior. La decisión que había estado evitando no se trataba solo de continuar pintando, sino de seguir enfrentando sus miedos. Había comenzado una danza con su verdadera identidad, y la música apenas comenzaba. Estaba realmente lista para dejar ir su antigua narrativa y abrirse a un futuro donde el arte y la autenticidad pudieran coexistir. El acto de expresar su verdad había sido liberador, pero la inquietud de lo desconocido aún la acompañaba. A medida que se retiraba de la galería, sintió que el camino se iluminaba por una nueva dirección, una que exigía exploración y coraje. Rosa sabía que le quedaba un largo trecho por recorrer, y un nuevo desafío se presentaba. No solo debía crear, sino que tendría que encontrar su voz en este nuevo mundo que la acogía. Mientras miraba al horizonte, el nuevo cuestionamiento surgió en su mente. ¿Podría realmente permitir que su arte hablase por ella, más allá de sus inseguridades? La euforia del panel todavía resonaba en la mente de Rosa. Las palabras de admiración y los agradecimientos se aferraban a su memoria como un abrigo cálido en la fría noche. Sin embargo, a medida que los ecos se desvanecían, una sombra de duda comenzó a envolverla. Su voluntad de dejar florecer su arte se intercalaba con la creencia de que no podía rendir cuentas a sus temores. Pasaron los días, y Rosa, impulsada por el deseo de crecer, se encerró en su estudio. El espacio olía a óleo fresco y disolventes, un lugar donde la ansiedad podía transformarse en color y forma. Sin embargo, los lienzos vacíos la miraban con reproche silencioso. Era como si las sombras de su inseguridad se proyectaran en cada superficie, extendiendo un manto de imposibilidad sobre sus intenciones. Durante esas largas jornadas, recordó las palabras del moderador sobre la sanación a través del arte. Era momento de confrontar la dualidad de su ser, la artista y la madre, la creadora y la persona insegura. La idea de que sus traumas pudieran ser materia prima para su trabajo la inspiró a explorar territorios que había evitado. Con determinación, decidió que su próximo cuadro sería un autorretrato. No uno idealizado, sino un reflejo real de su viaje, con cicatrices visibles y emociones palpables. Esta obra no era solo un lienzo más, era un acto de resistencia a su voz interior más crítica. A medida que dibujaba los contornos de su rostro, sentía como las capas de su pasado se deslizaban sobre el lienzo con cada trazo. Mientras avanzaba en la pintura, las emociones comenzaron a descorrerse. La imagen emergente mostraba no solo su físico, sino también la angustia y los momentos de resolución que la habían definido. En cada sombra se encontraba un destello de luz,
simbolizando las luchas y los triunfos. A medida que avanzaba, sentía que cada pincelada era una conversación entre lo que había sido y lo que aspiraba a ser. Sin embargo, la inseguridad no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Cada vez que terminaba una sección, la voz interna surgía con más fuerza, cuestionando la validez de su visión. Era el eco de los críticos, de su propio miedo al rechazo. Preguntándose si estaba lista para mostrar esta parte tan vulnerable de sí misma, se dio cuenta de que el proceso creativo tenía el poder de ofrecerle respuestas. Una noche, agotada pero satisfecha, terminó el autorretrato. Observando la obra, sintió como si una parte de ella hubiera sido liberada. En aquel momento, se dio cuenta de que no solo había pintado una imagen, había iniciado un viaje hacia el autodescubrimiento. Pero en el fondo de su alma, una inquietante pregunta persistía: ¿cómo reaccionaría el mundo ante esta manifestación tan cruda de su realidad? La incertidumbre danzaba alrededor de ella, como una brisa fría que trataba de disuadirla de su nuevo compromiso. A su vez, el deseo de ser vista tal como era comenzó a crecer en su interior. Impulsada por un renovado coraje, Rosa se propuso presentar su obra en una próxima exhibición. Se imaginó de pie frente a otros, no solo mostrando su arte, sino también compartiendo su historia. Las dudas comenzaron a disiparse. La posibilidad de ser verdaderamente vista la llenaba de esperanza. Había llegado el momento de confrontar su historia de frente, y ese paso podría ser el verdadero catalizador de su transformación. Sin embargo, mientras planificaba su presentación, un pensamiento comenzó a atormentarla. ¿Sería este acto de vulnerabilidad la llave que liberaría su verdadero potencial, o representaría un riesgo irreparable? Al mirar de nuevo su autorretrato, la decisión de enfrentarse al mundo se tornó inminente, pero también terriblemente aterradora. ¿Podría seguir adelante sin desvanecer su esencia en el proceso? Rosa se despertó una mañana con la mente llena de imágenes de su autorretrato. La obra no solo simbolizaba su historia, había adquirido una vida propia, invadiendo sus pensamientos con un zumbido constante. Era como si, a través de cada trazo, hubiese dibujado un mapa de su alma, y descubierto caminos que nunca se había atrevido a explorar. Sin embargo, esa revelación también generaba un eco que la llamaba a la acción, un desafío interno que no podía ignorar. El día de su decisión se acercaba, y el temor hacía cómplice de su ansiedad. Mientras preparaba en su estudio lo que iba a decir en la exhibición, las palabras se sentían insuficientes, como si el peso de sus experiencias no pudiera ser contenido en el simple acto de hablar. Adicionalmente, la voz crítica en su interior resonaba con insistencia, proyectando imágenes de rechazos y críticas burlonas. ¿Por qué te expones así?, se preguntaba. Pero a cada instante, el fuego de la valentía iba fortaleciéndose en su pecho. Decidió entonces escribir cartas a sus miedos. Con cada palabra plasmada en el papel, se sentía más ligera. Les daba un rostro y una voz a sus inseguridades. A la inseguridad de ser ignorada, comenzó: tú no definirás mi camino. Cada carta se transformaba en un ritual de desahogo, un acto místico que la conectaba cada vez más con su verdadera voz. Las sesiones de escritura se convirtieron en la vía para reconfigurar su perspectiva. Rosa se empezaba a visualizar en el escenario, no como una mujer temerosa, sino como una narradora de su propia vida. El arte de comunicar lo que había en su interior se hacía sagrado, indispensable. La idea de exponerse al mundo ya no era solo un acto de valentía, se estaba convirtiendo en un legado. Una tarde, mientras revisaba los detalles de la exhibición, recibió un mensaje inesperado de un viejo amigo. Le encantaba su arte y quería ver su última obra. El pensamiento de recibir el juicio de alguien tan cercano la llenó de ansiedad. Sin embargo, en lugar de alejarse, decidió compartir el autorretrato con él, desnudando su corazón sin edulcorar su historia. En su respuesta, su amigo no solo celebró la belleza de su trabajo, sino que lo equiparó con la fuerza de su narración. El impacto de esa respuesta prendió una chispa dentro de Rosa. Comprendió que su vulnerabilidad podía resonar con otros, que había quienes se beneficiarían al escuchar su historia. En medio de la inquietud, comenzó a imaginar cómo sería contar su experiencia ante otros, cómo sus palabras y su arte podrían liberar a otros que también llevaban cicatrices. Día tras día, el eco de la exhibición se tornaba más palpable. En su mente, ensayaba una y otra vez, no solo las palabras, sino la postura, los gestos. Repetía frente al espejo con la convicción que jamás había sentido.
Soy más que mis miedos, se decía mientras ensayaba la conexión con la audiencia que esperaba por ella. Soy el autorretrato que he pintado desde la esencia misma de mi ser. Pero a medida que su confianza crecía, las sombras del juicio superficial comenzaron a acecharla. La pregunta inquietante sobre cómo sería el recibimiento de su historia nunca dejó de retumbar. En el fondo, se preguntaba si estaba preparada para el escrutinio que vendría, y si su integridad artística podría soportar esa presión o colapsar bajo el peso de la crítica. La madrugada antes de la exhibición, Rosa se sentó en su estudio, rodeada de sus obras, y respiró profundamente. Dibujó un último trazo en un lienzo pequeño: soy lo que elijo ser. La simple afirmación la llenó de resolución, pero el temor seguía ahí, acechando. Al final, con cada suma de valentía y cada actitud de entrega, se sintió un paso más cerca de abrirse al mundo. Pero en su mente quedó una pregunta: ¿podría soportar el reto de mostrarse auténticamente en un mundo que a menudo premia la apariencia sobre la esencia? Mientras se preparaba para dormir, una última inquietante certeza se instaló en su pecho: el verdadero riesgo de la exposición podía ser mucho mayor de lo que había anticipado. El día de la exhibición estaba a la vuelta de la esquina, y con él llegaba la oportunidad de su vida. Sin embargo, una sombra oscura e intrigante la seguía. En ese espacio de revelación, podía perderse completamente o encontrar un nuevo nivel de transformación. ¿Qué camino elegiría finalmente Rosa? Rosa se despertó con una mezcla de adrenalina y nerviosismo. La exhibición no era solo un evento, era un cruce de caminos que definiría su futuro. Al salir de la cama, se preguntó si realmente estaba lista para asumir el riesgo de exponer su ser más vulnerable. La voz interna que la había criticado durante tanto tiempo parecía ahora menos inquietante, pero aún persistía, sugiriendo que podría ser ridiculizada. El día comenzó con una pesada nebulosa de incertidumbre, mientras se vestía y preparaba su último autorretrato. Con cada prenda que se ponía, recordaba el significado de cada trazo, su historia transformada en colores y formas. Sin embargo, al mirarse en el espejo, una imagen familiar la confrontó: la mujer que siempre había sido, la que había temido mostrar su verdadero yo. Pero esta vez, una chispa de determinación iluminó sus ojos. Sabía que su arte tenía el poder de influenciar. Mientras se dirigía a la galería, la mente de Rosa recorría los momentos que la llevaron hasta aquí. En esos días intensos de escritura en su estudio, había hecho más que plasmar cartas a sus miedos. Había desnudado cada trozo de su ser, desenterrando inseguridades y tesoros ocultos. Se dio cuenta de que cada vez que enfrentaba sus miedos, esos traumas se convertían en la esencia misma de su narración. Su arte era un testimonio de su viaje, una luz en la oscuridad. Llegó a la galería donde la exhibición tomaría vida. El fragor de las conversaciones, la melodía del arte que se instalaba en cada rincón, eran abrumadores. Al mirar a su alrededor, Rosa sintió por un momento que deseaba desaparecer, escapar de las miradas curiosas que pronto se dirigirían a ella. Pero, en lugar de sucumbir a la presión, respiró hondo y sonrió. Soy más que esto, se recordó a sí misma. Había tejido su identidad en cada pincelada, y estaba dispuesta a compartir su relato. Cuando se acercó a su obra, se dio cuenta de que el autorretrato no solo era un reflejo físico, era un espejo que contenía su historia completa. Cualquiera que lo mirara podría ver las capas de emociones y experiencias. Era un acto de valentía, pero también de sanación. La inauguración atrajo a una multitud intrigada, y el nerviosismo se transformó en una energía palpable. Rosa encontró consuelo al ver a personas ansiosas por escuchar su relato. Cada mirada, cada comentario, cada aplauso resonaba en su ser, recordándole que su voz importaba. Habló sobre el autorretrato, su significado y los retos que había enfrentado, incluida la lucha contra la autocrítica y el temor al rechazo. A medida que hablaba, un dilema moral comenzó a surgir en su mente. Aunque lidiaba con su deseo de autenticidad, sentía que estaba sobrepasando los límites de su vulnerabilidad. ¿Estaba distrayendo a otros de su historia genuina al tratar de ser aceptada? Esa inquietud abordó su discurso, y la voz interna que había silenciado durante tanto tiempo despertó. Consciente de su conflicto, decidió ser honesta. En medio de su relato, reveló cómo cada trazo en el lienzo había sido un acto de liberación, no solo para ella, sino potencialmente para aquellos que pasan por el mismo camino de autodescubrimiento. Reconocer que su arte era un proceso en constante evolución le otorgó una libertad renovada. Cuando terminó de hablar,
Los susurros entre los espectadores fueron como un sutil soplo de viento cálido. Sin embargo, en su interior, una sombra seguía acechando. ¿Había compartido demasiado? ¿Habría abierto la puerta a críticas que la llevaron a cuestionar su autenticidad nuevamente? La incertidumbre no se iría tan fácilmente. Mientras Rosa observaba la respuesta de la audiencia, una sensación contradictoria la envolvió. Su valentía había creado conexiones inesperadas, pero el miedo al juicio aún estaba presente. Enfrentar su propia vulnerabilidad la llevó a una decisión crucial. Tenía que zambullirse en esta nueva realidad sin retorno, y así, en medio de su nueva experiencia, algo en su ser despertó. Se dio cuenta de que, independientemente de lo que ocurriera a continuación, este era solo el comienzo de su transformación. Sentada en la galería, rodeada de su propia voz, se planteó cómo podría reinventar su arte y su mensaje a partir de ahora. Justo cuando la incertidumbre comenzaba a transformarse en confianza, un observador inusual entró en la sala, un crítico influyente que podría cambiar el rumbo de su carrera. Rosa sintió un escalofrío. Era el momento de la verdad y su futuro estaba en juego. ¿Poseería la fortaleza para enfrentarse a este nuevo reto? El crítico se movía a través de la multitud con una presencia que era a la vez cautivadora y amenazadora. Rosa lo observaba, sintiendo que su pulso aceleraba cada vez que él dirigía su mirada hacia su obra. La tensión en el aire era palpable mientras ella intentaba procesar su propia ansiedad. ¿Era su arte suficientemente sólido para captar la atención de alguien con tanto peso en el mundo del arte? La emoción fluctuaba entre el miedo y la determinación. Había transformado su lucha personal en un medio de expresión, y ahora dependía de un solo hombre, un extraño, para validar su esfuerzo. A cada segundo que pasaba, las sombras de sus inseguridades se alzaban más, susurrando que nada de lo que había creado sería apreciado o entendido. Sin embargo, había algo en su interior que se negaba a dejarse abatir. Aquellos meses de trabajo, de introspección y vulnerabilidad, merecían ser vistos, independientemente del juicio ajeno. Mientras el crítico se detenía para observar su autorretrato, Rosa sintió una necesidad imperiosa de retomar el control. No podía dejar que la opinión de alguien más decidiera su valía, ni dejar que esas viejas creencias de escasez y duda pasaran de nuevo a comandar su vida. Ella había sido su propia guía a lo largo de su viaje. Todos los desnudos emocionales plasmados en el lienzo eran una extensión de ella misma. Un acto de autenticidad que no podía ser desbordado. Respiró profundamente y se acercó al crítico, decidida a presentarle su obra personalmente. A medida que se acercaba, la confianza comenzaba a fluir en ella como un río que antes había estado represado. «Hola, me llamo Rosa», comenzó. «Este autorretrato representa mi lucha, el camino hacia la aceptación de quién soy». Cada palabra pesaba, y a la vez, era un canto de liberación. El crítico la miró fijamente, sus ojos recorriendo cada elemento del lienzo. Había un brillo en su mirada que no podía determinar si era interés o trivialidad. Rosa sintió la necesidad de explicar más, hablarle sobre cada trazo, cada mezcla de colores que hablaban de su historia personal. Pero, en lugar de eso, se detuvo y le hizo una pregunta honesta. ¿Qué sientes cuando miras mi obra? La pregunta, simple, fue a la vez reveladora. En lugar de buscar su aprobación, le ofrecía una oportunidad de conexión. El crítico se quedó un momento en silencio, contemplando. «Es raro», respondió finalmente. «Este autorretrato evoca una lucha interna que la mayoría nunca abraza de forma tan abierta. Es descarnado, sí, pero también hay belleza en la vulnerabilidad». Las palabras resonaron dentro de Rosa como un eco de su propio viaje. Era la confirmación de que la autenticidad, el poder de mostrar el verdadero yo, podía resonar con otros. Sin darse cuenta, había estado esperando no solo la validación del crítico, sino también un reconocimiento personal que finalmente había llegado. Sin embargo, una sombra de duda continuaba acechando su mente. ¿Había compartido tanto de sí misma que se había expuesto a un escrutinio implacable? La idea de la crítica constructiva y la posibilidad de un futuro brillante comenzaron a chocar con el miedo a ser realmente vista, no solo por el crítico, sino por el mundo. Repentinamente, una idea iluminó su mente. Rosa comprendió que el sentido de ser apreciada no tenía que venir únicamente de la aprobación externa. Podía redefinir su relación con el arte y el público, hacer de su proceso un diálogo en lugar de un monólogo. El valor verdadero de su trabajo radicaba en la capacidad de provocar emociones,
de conectar la experiencia humana a través de sus colores y formas. Justo cuando sus pensamientos comenzaban a tomar forma, el crítico hizo una propuesta inesperada. Me gustaría tener una conversación más profunda sobre tu obra, y posiblemente, escribir sobre ella. Rosa sintió una mezcla de anticipación y ansiedad, pero también una chispa de determinación. Esta era la oportunidad que había estado esperando, el puente hacia el reconocimiento y la posibilidad de forjar su camino. En el mundo artístico, mientras se preparaba para la inminente charla, se dio cuenta de que este era solo el primer paso de un viaje mucho más emocionante. Sin embargo, estaba consciente de una realidad inquietante que se deslizaba sobre su conciencia. El mundo del arte era un terreno turbulento, y cada reliquia de su autenticidad podría ser a la vez su mayor fortaleza y su mayor vulnerabilidad. La elección ahora recaía en ella. ¿Sería capaz de mantener la conexión con su verdad mientras navegaba por las nubes de la fama y la crítica? Con la sensación de que el próximo nivel de su evolución artística dependía de esa decisión, se preparó para enfrentar la batalla no solo con el crítico, sino también dentro de sí misma. La vida le exigía un nuevo nivel de autenticidad. Justo en ese momento, otro espectador se acercó a ella, un artista cuyo trabajo había admirado profundamente, y la invitó a una exposición cercana. Su mirada era desafiante, estimulante. Ven, me gustaría escucharte compartir tu historia en un lugar donde todos buscan autenticidad. Rosa sintió el tirón de dos caminos, dos oportunidades que podrían cambiar su vida. Conocer el mundo del arte de una manera íntima, o responder a la invitación del desconocido y seguir explorando su propia narrativa. La decisión estaba al borde de sus pensamientos. Rosa sintió como el aire a su alrededor se volvió más denso, casi pesado, mientras sopesaba la oferta del artista. La invitación pulsaba con la promesa de nuevas conexiones, de abrir el camino hacia un público que podría recibir su historia con brazos abiertos. Sin embargo, el reclamo de la conversación con el crítico también la urgía, como un imán que atraía sus deseos más profundos de validación y reconocimiento. Ambas oportunidades representaban diferentes facetas de su viaje. La exposición era una puerta a la autenticidad compartida, mientras que la charla con el crítico se proyectaba como un acceso privilegiado a la legitimidad en el mundo del arte. Por un momento, la indecisión hizo eco en su mente. Cada opción se crispaba con el temor de perderse en la vorágine del éxito y la crítica ajena. ¿Por qué no puedes tener ambas experiencias?, se cuestionó a sí misma. La voz en su interior la recordaba que la vida misma era una serie de elecciones entrelazadas, no un solo camino con un destino definitivo. Rosa cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo como la ansiedad se disipaba lentamente. En lugar de ver la dualidad como un dilema, podía considerarla una oportunidad de expansión, dar un paso hacia adelante en su proceso de autodescubrimiento. Con una renovada determinación, decidió que asistiría primero a la exposición. La idea de compartir su historia en un espacio abierto, donde otros artistas también manifestaban su lucha, la atraía con fuerza. Podía ofrecer su visión y aprender del resto, rodeada de voces que reflejaban su propia complejidad emocional. Con ese pensamiento, su corazón se aceleró, como si una nueva corriente de energía pulsara a través de ella. Al aceptar la invitación, sintió que su elección la impulsaba hacia un proceso de exploración personal más profundo. El arte no era solo un campo para ser juzgado o examinado, era un diálogo vivo en constante evolución, en el que cada artista aportaba su verdad. Debía permitirse ser vulnerable una vez más, pero esta vez sin el peso abrumador de la expectativa, solo con la necesidad de conectar. Al llegar a la exposición, la atmósfera palpaba con creatividad y libertad. Las obras de arte exhibidas eran impredecibles, vivas, tal como ella había deseado que percibieran su trabajo. Rosa sintió que la autenticidad ladeaba el ambiente. Cada pieza invitaba a los espectadores a una conversación personal sobre emociones, luchas y triunfos. Mientras subía una escalera hacia el espacio de presentación, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué podría aprender de los otros artistas? ¿Cómo podrían sus historias influir en la suya? La curiosidad la empujaba hacia adelante, y cada paso representaba un compromiso renovado con su propia narrativa. Al llegar al centro de la sala, se encontró rodeada de rostros expectantes. Rosa sintió el calor de la conexión humana. Una voz en su interior le susurró que este espacio era un reflejo de su lucha, donde podría ser vista, entendida y aceptada en su esencia más pura.
Las palabras comenzaron a fluir de su boca, mientras compartía su historia, lo que había inspirado su autorretrato y lo que significaba realmente para ella. Lo que había comenzado como un acto de exposición se transformó rápidamente en un intercambio vibrante. Las risas y las lágrimas de los presentes comenzaban a resonar con su propia experiencia. Justo cuando sentía que estaba encontrando su lugar en la comunidad, un rostro desconocido en la multitud captó su atención. Era una mujer mayor, con ojos profundos que parecían haber visto muchos inviernos. La mujer levantó su mano, interrumpiendo momentáneamente su relato. Tu arte tiene el poder de sanar. Quiero hablar contigo más tarde, dijo, su voz era un eco de sabiduría. Ese intercambio simple pero cargado de significado dejó a Rosa con una profunda inquietud. ¿Qué hacía esa mujer en su camino? ¿Qué revelaciones podría ofrecerle en su propia travesía hacia la autenticidad? La posibilidad de una nueva conexión, de una lección por aprender. No hacía más que intensificar su curiosidad. Las palabras de la mujer flotaron en su mente mientras avanzaba en su presentación. Por primera vez, Rosa no estaba buscando solo reconocimiento. Buscaba una conexión genuina que enriqueciera su viaje, que curara las heridas que aún persistían en su interior. Pero era evidente que su camino apenas comenzaba, y un nuevo desafío se asomaba en el horizonte. Con cada emoción compartida, su propósito se cristalizaba más. Al finalizar la charla, Rosa se sintió más viva que nunca, abrazando la esencia de su arte, pero también sintió el peso de la pregunta que se cierne. ¿El encuentro con esta desconocida cambiaría el rumbo de su vida artística? ¿Estaba lista para desvelar una nueva capa de su propia narrativa? El latido de su corazón resonaba por todas partes, mientras su mente se llenaba de posibilidades. Rosa dejó la sala sintiéndose abrumada por la energía que había compartido. No solo había expuesto su arte, sino que había tejido una conexión auténtica con su audiencia. Al cruzar el umbral, la imagen de la mujer mayor seguía danzando en su mente. Esa frase, tu arte tiene el poder de sanar, resonaba con un eco profundo. Rosa se cuestionaba cómo podría ese poder transformarse en una herramienta no solo para su propia sanación, sino también para aquellos quienes se sentían perdidos en su propia narrativa. En el pasillo, se encontró reflexionando sobre su propia historia. ¿Quién era realmente Rosa más allá de la artista en busca de reconocimiento? La sensación de vulnerabilidad que había tenido durante su charla la empujaba a querer profundizar aún más en sus raíces, a descubrir que había encadenado su creatividad durante tanto tiempo. Decidió que era hora de sentarse a escribir, no solo sobre su arte, sino sobre su vida, sus luchas internas y su viaje hacia la autenticidad. Esa noche, con la luz tenue de su estudio iluminando la habitación, se sumergió en la escritura. Las palabras fluían como un torrente, algunas que no había tenido el valor de pronunciar en voz alta. Recordó los días en que el miedo la paralizaba, las críticas que la desbordaban y las voces que susurraban que no era lo suficientemente buena. Con cada palabra que plasmaba en el papel, la liberación de esos pensamientos la hacía sentir más ligera. Sin embargo, a medida que profundizaba en su pasado, también emergieron recuerdos dolorosos. La relación con su madre, esa figura que siempre había esperado más de ella, las burlas en su adolescencia que la hicieron dudar de su valor, y el desamor que la había dejado con la sensación de vacío. Se dio cuenta de que no solo estaba escribiendo su historia, sino que estaba enfrentando las sombras que la habían acompañado durante años. Al mismo tiempo, una idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si usara su arte no solo como un medio de expresión, sino como un canal para ayudar a otros? Aquel poder curativo del que había hablado la mujer mayor podría también ser una chispa para aquellos heridos por la vida. Pero, ¿cómo lo haría? Su corazón latía rápido al considerar la posibilidad de crear un taller de arte terapéutico, un espacio donde las personas pudieran explorar sus emociones a través de la pintura y la creatividad. La idea era atrevida y ambiciosa, y nacía del deseo de compartir lo que ella misma había descubierto. Pero también la intimidaba la perspectiva de llevar a cabo algo tan significativo. ¿Estaba realmente capacitada? Era capaz de guiar a otros en su propio proceso de sanación. Mientras esos pensamientos giraban en su cabeza, la figura de la mujer mayor volvió a aparecer en su mente. Quiero hablar contigo más tarde, resonaba como un llamado. Era un indicio de que su búsqueda por la conexión no había concluido. Podían haber nuevas oportunidades de aprendizaje allí, y quizás esa conversación era el paso hacia la realización de su nuevo sueño. Al día siguiente, decidió que buscaría a la mujer.
Se dirigió hacia el lugar donde había realizado su presentación, el corazón acelerado, sintiendo que cada paso la acercaba más a esa revelación que podría cambiar el rumbo de su vida artística. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Qué sabía que la podría guiar en su búsqueda de sanación tanto personal como profesional? Rosa se encontró frente a un océano de posibilidades, y su mente se agitaba en la incertidumbre de lo que podría descubrir. La pregunta que la acechaba ahora era clara: estaba lista para dar el siguiente paso y arriesgarse a cambiar no solo su vida, sino tal vez la vida de otros. El momento de la verdad se acercaba, y ella estaba a punto de aventurarse en aguas profundas, sin saber que lo que encontraría podría transformar su vida y su arte para siempre. Rosa se despertó una mañana llena de una energía renovada, como si cada trazo de su arte la hubiese impregnado de seguridad y creatividad. La noche anterior, había tomado una decisión crucial. No solo quería convertirse en una artista, anhelaba ser una guía para otros en su camino de sanación a través del arte. La idea de crear un taller de arte terapéutico germinaba con fuerza en su mente, y estaba lista para dar el primer paso. Después de buscar a la mujer mayor que la había impresionado en la exposición, Rosa finalmente la encontró en un café cercano, sumida en su propio mundo de dibujos. Tras presentarse, la mujer, cuyo nombre era Elena, sonrió y le escuchó con atención cuando le compartió su visión. Cada trazo en mis obras ha sido un viaje emocional, confesó Rosa. Quiero ofrecer a otros un espacio donde puedan explorar sus propias historias a través del arte. Elena, con su mirada sabia, la alentó. Esa idea puede cambiar vidas, Rosa. La expresión creativa tiene un poder transformador que muchos desconocen. Puedes ayudar a otros a liberarse de sus ataduras. Las palabras de Elena resonaron profundamente en ella, encendiendo una flama de determinación. Durante las semanas siguientes, Rosa se sumergió en la planificación de su taller. Su estudio, antes un refugio personal para su creatividad, se convertiría en un espacio de sanación para aquellos que, como ella, llevaban en sus corazones historias sin contar. Las inseguridades que la habían acompañado comenzaron a desvanecerse a medida que se enfocaba en este nuevo propósito. El taller inaugural fue un día significativo. Rosa se sintió nerviosa, pero la emoción superaba al miedo. Al entrar los participantes, sintió que cada uno de ellos traía consigo una historia esperando ser revelada. Este es un espacio seguro, les dijo al comenzar. Aquí no hay juicios, solo conexión a través de la creatividad. El primer ejercicio trató sobre el uso del color para expresar emociones. Mientras los participantes vertían su ser en lienzos, Rosa se movía entre ellos, observando cómo su arte se entrelazaba con sus historias. Cada risa, cada lágrima, cada palabra compartida se sintió como un poderoso eco de sus propias luchas. Había creado un ambiente donde la vulnerabilidad se transformaba en fortaleza. A medida que pasaron las semanas, el taller se convirtió en una experiencia significativa. Los participantes comenzaron a abrirse, compartiendo sus traumas y descubriendo en su arte una forma de sanación. Rosa se dio cuenta de que no solo estaba ayudando a otros, sino que su propio viaje de autodescubrimiento también continuaba. La conexión que se había formado era auténtica, cada encuentro se sentía como un paso hacia la libertad. Días después, mientras Rosa revisaba las obras finales de sus alumnos, supo que estaba forjando un camino no solo para ellos, sino también para sí misma. Comenzó a experimentar con nuevas técnicas y estilos, inspirada por las historias que sus alumnos habían compartido. Su autorretrato, que antes representaba solo su dolor, ahora se transformaba en una celebración de sus triunfos y el poder del arte para sanar. Durante una de las sesiones, un joven participante le confesó: no sabía que podía sentirme así. Mi vida ha sido un caos, y a través de la pintura encuentro claridad. Rosa sintió como una profunda satisfacción la envolvía. Había alcanzado un hito que nunca había imaginado, se había convertido en un catalizador de cambio, una mensajera de esperanza. Con cada taller, su confianza se afianzaba y su arte florecía. Rosa comenzó a recibir invitaciones para hablar sobre su experiencia en diferentes foros, consolidándose como una voz significativa en la comunidad. La validación externa que antes había anhelado ahora se veía desde una nueva perspectiva. No se trataba solo de ser reconocida como artista, sino de ser escuchada como alguien que había vivido la transformación. El momento culminante llegó cuando, en una de las exposiciones de sus alumnos, vio sus propios conceptos de arte mezclarse en las obras de otros.
Cada creación se sentía como un reflejo no solo de su viaje, sino de la luz que había despertado en quienes habían participado en su taller. La emoción la invadió. Había logrado no solo inspirar, sino también cultivar un espacio donde la vulnerabilidad y el arte coexistían como poderosos caminos hacia la sanación. Finalmente, mientras contemplaba las obras expuestas, Rosa se dio cuenta de que su transformación personal había culminado en un logro excepcional. Había recobrado su esencia, no simplemente como madre o artista, sino como mujer poderosa que había decidido tomar las riendas de su vida. La búsqueda de validación había sido sustituida por el reconocimiento interno de su valor. Su legado ya no sería una carga, sino una fuente de inspiración para otros. Rosa sonrió mientras miraba a los rostros radiantes de sus alumnos. Estaba lista para continuar este camino, uno donde el arte no solo fuera su voz, sino también la de todos aquellos que anhelaban ser escuchados. Ahora es su momento de actuar. No pueden perdérselo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las historias emotivas y exclusivas que llegarán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas narraciones sigan floreciendo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble historia de superación. Este es el momento de mostrar su apoyo a la transformación personal a través del arte.